Práctica 9. Para la realización de la práctica 9, lo primero que tendremos que hacer es pasar los datos que se nos ofrecen en la práctica. Para agilizar un poquito más el proceso, he capturado ya los datos. Lo único que tendríamos que hacer ahora sería aplicar el formato para después calcular los promedios y los porcentajes de cada alumno. Comencemos dando formato. Lo primero sería combinar y centrar el título de actividades individuales en las celdas que ocuparán estos aspectos. Vamos a combinar y centrar. Lo mismo, porcentajes asignados. Combinamos y centramos. Ahora, para ocupar menos espacio en las celdas, C4 a G4, también seleccionamos G4, H y 4. Vamos a utilizar la herramienta orientación. Vamos a girar el texto hacia arriba y ajustamos las columnas para ocupar menos espacio en nuestra hoja de cálculo. Ajustamos también la columna B para alcanzar a ver todos los nombres. Vamos a hacer el mismo procedimiento en las otras celdas. Orientamos hacia arriba el texto y ajustamos las columnas. Podríamos ajustar las columnas también seleccionando todas las columnas y ajustamos el ancho de una sola. Y pasa lo siguiente. Hacemos lo mismo con las otras celdas. Seleccionamos, giramos el texto hacia arriba y ajustamos. Ahora vamos a combinar y centrar los títulos de cada aspecto a calificar. Combinamos y centramos, igual con el porcentaje. Igual aquí. Combinamos y centramos. Combinamos y centramos. Vamos a ponerle un poco menos de ancho. Listo. La calificación mensual con decimales deberá abarcar 4 celdas. Combinamos y centramos, pero tenemos que ajustar el texto en esa celda. Entonces vamos a bajar un poquito más el tamaño de estas celdas para hacerlo un poco más grande y quepa el título completo. Aquí en la celda W4 y X4 ajustamos también el texto, lo giramos hacia arriba. Ajustamos el ancho y ahora vamos a ponerle color a nuestras celdas. Centramos el texto primero de forma horizontal y de forma vertical. Actividades individuales, se les ofrece a ustedes un color verde. Depende de ustedes si quieren tomar ese mismo color o poner otro. Actividades en equipo es un color rosa. Voy a poner un color morado. Un morado más claro. Prácticas es un tono de naranja. El examen hay que combinar y centrar primero en la columna U y en la columna V, el 40% también. Seleccionamos examen y vamos a poner otro color. Pondré un color azul.
40% igual. Calificación mensual con decimales y redondeada. Pondré este color café. Ahora, la columna donde aparecerán los promedios la voy a poner en color amarillo. Y donde aparecerán los porcentajes la pondré en color naranja. Igual las otras celdas. Puedo hacer lo siguiente para evitar estar haciendo todo. Copio formato, lo aplico, doy doble clic en copiar formato, aplico otra vez y otra vez. Doy escape para quitar la herramienta copiar formato, selecciono la primera columna que rellené en color naranja, doy doble clic en copiar formato, selecciono porcentaje obtenido de las actividades en equipo, porcentaje obtenido de las actividades, de las prácticas, doble clic en copiar formato, un clic, otro y otro. Listo. Ahora escape para quitar la herramienta copiar formato. En examen voy a dejar en color diferente para distinguir el contenido. Voy a poner un azul claro igual que el de arriba del 40%. Una vez que tenemos ya todo el formato, nos hace falta la parte de arriba el título. Seleccionamos desde la celda A1 hasta la celda X1 y combinamos y centramos. Y vamos a aumentar el tamaño del texto a 22. Ponemos en negritas para que se distinga un poco más. Ahora vamos a colocar el borde. Seleccionamos, nos vamos a la herramienta bordes, más bordes y vamos a poner un borde grueso para que se distinga. Entonces voy a seleccionar esta línea, selecciono contorno y selecciono interior y doy a aceptar. Me voy a ir a la parte de arriba donde están los títulos de cada columna y voy a hacer lo mismo. Me voy a la herramienta bordes, más bordes, línea gruesa, contorno, interior, aceptar. Y ya está el borde para mi hoja de cálculo. Ahora nos hace falta calcular los promedios de cada uno de los aspectos a evaluar. Para calcular el promedio se utiliza la función promedio. Capturamos la siguiente, ponemos signo igual, escribimos promedio. Se pueden escribir las funciones cuando ya se sabe el nombre de cada función y cómo se escriben. Cuando no sepamos cómo ponerlas, recuerden que se busca la función en insertar. En la ficha fórmulas. Le damos clic en insertar función, buscamos la función, seleccionamos, damos a aceptar y nos aparece este cuadro. En el cuadro tenemos que especificar de qué celda vamos a capturar, vamos a calcular el promedio. Aquí nos dice que si es de C5 a G5, aquí está C5 y aquí está G5. Entonces es correcto, damos a aceptar y nos da el promedio. Aumentamos un poquito el zoom para distinguir mejor el contenido de la celda. Una vez calculado el promedio, ya lo único que se tendría que hacer es generar una serie. Listo. Y para calcular un porcentaje, lo único que se tiene que hacer es lo siguiente: se pone el signo igual,
se selecciona la celda de donde se quiere calcular el porcentaje y se pone el porcentaje que se quiere calcular. Se le pone el 8.8 que está en la celda H5, que es de donde se quiere calcular el promedio, por el porcentaje que me dice aquí que es 20%. Entonces ponemos 20% y damos un enter y nos aparece un 2. Aumentamos un poquito el ancho de la columna y nos da el porcentaje real. Bajamos una serie y nos va a aparecer el resultado de todos. Igual en esta parte, para calcular el promedio de las actividades en equipo, seleccionamos la celda, insertamos función, seleccionamos promedio, damos a aceptar y nos aparece el cuadro para poner los argumentos. Sería de la celda J5 a la celda L5. Seleccionamos, damos a aceptar y nos da el promedio. Generamos serie y nos aparecen los resultados. Aquí igual. Ponemos signo igual, seleccionamos la celda donde se encuentra el promedio de las actividades en equipo de Lucía, multiplicamos por el porcentaje que es 10% y damos enter. Y ya lo único que tendríamos que hacer es generar la serie. De la misma forma, para calcular el promedio de las prácticas, ponemos signo igual, escribimos promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos las celdas de donde queremos calcular promedio, cerramos paréntesis y damos enter. Es la misma función que hemos estado utilizando en las opciones anteriores, nada más que con la ventaja de que si ya sabemos cómo se usan las funciones, pues podemos escribirlas. Y al final vamos a calcular el porcentaje. Ponemos signo igual, seleccionamos la celda de la que queremos calcular el porcentaje, que en este caso es S5, asterisco para multiplicar por el 30% que corresponde al porcentaje de prácticas. Listo. Seleccionamos, generamos serie y está el resultado. Ahora, la calificación del examen se nos da en los datos que teníamos que capturar. Entonces aquí ya nada más tendríamos que calcular el porcentaje. Seleccionamos la calificación del examen, multiplicamos por el 40% que le corresponde al examen. Damos enter, seleccionamos y generamos serie. Y al final lo que tenemos que hacer para obtener la calificación mensual de cada alumno en decimales es hacer una suma. Entonces ponemos el signo igual, escribimos suma, que es la función suma, abrimos paréntesis y vamos a ir seleccionando las celdas de las que vamos a hacer suma, que son las donde aparecen los porcentajes. Seleccionamos el primero, la primera celda, que es I5. Ponemos punto y coma, que nos pide nuestra función. Seleccionamos, nos aparece un error porque no lleva coma, no lleva punto y coma, sino que tiene que llevar coma. En algunas computadoras, al momento de separar los números, nos pide coma y en otras nos pide punto y coma. Tenemos que tener cuidado con eso. Una vez puesta la coma, seleccionamos el siguiente porcentaje, que es el porcentaje asignado para el promedio de las actividades en equipo. Sería la N5, ponemos coma y ahora seleccionamos T5, que es el porcentaje de las prácticas. Coma de nuevo y seleccionamos el porcentaje del examen. Son todos los valores que debemos de tomar en cuenta. Cerramos el paréntesis y damos un enter. Como ya hemos hecho la suma en la primera celda, generamos una serie y nos aparece el resultado de todas las demás calificaciones. Ahora vamos a calcular la calificación pero redondeada. Para esta operación vamos a usar una función que se llama redondear. Abrimos el paréntesis,
Aquí en la parte de abajo nos dice la sintaxis que debe de llevar esta función. Nos dice que debemos seleccionar el número de donde vamos a, el número que vamos a redondear y separado con una coma, cuántos decimales queremos. Seleccionamos la celda W5, ponemos coma y ponemos un 0 porque son 0 los decimales que quiero y me aparece un 8. Vamos a generar serie y nos aparece la calificación redondeada. Al final vamos a calcular el promedio general de cada uno de los aspectos a evaluar. Vamos a escribir la función promedio, abrimos paréntesis, y seleccionamos las celdas de que queremos calcular el promedio, cerramos el paréntesis, damos enter y nos aparece el promedio. Vamos a generar una serie en todas las celdas que nos hacen falta. Como pueden ver, cuando se generan las series se copia el mismo formato de la primera celda. Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar un formato a esta última fila. Nos vamos a inicio y le vamos a poner el color de relleno en naranja. Listo. Ahora sí, tenemos ya los promedios y todos los porcentajes de cada uno de los alumnos. Esta práctica deberán guardarla con el nombre cálculo de calificación mensual y al final entre paréntesis su nombre. Dan clic en guardar una vez seleccionado el lugar donde la guardarán.